Hola, bienvenido a un nuevo ejemplo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a ver o analizar es el punto muerto o umbral de rentabilidad en el caso de no vender todas las unidades posibles. Para ello partimos de la fórmula que conocemos para calcular el punto muerto o umbral de rentabilidad. En el punto muerto sabemos que los ingresos totales tienen que equivaler a los costes totales. Pero los costes totales es la suma de costes fijos más costes variables. Entonces, por el lado de los ingresos, tendremos que los ingresos totales son la cantidad total vendida por el precio de venta unitario. Y los costes totales son la suma de los costes fijos más los costes variables, siendo los costes variables proporcionales a la cantidad, es decir, va multiplicando a la cantidad. Pues bien, nosotros vamos a partir ahora de la idea de que no vendemos toda la cantidad posible, siendo la cantidad total la suma de Q1 más Q2 y siendo Q1 la cantidad que realmente vendemos y Q2 la cantidad que no vendemos. Entonces, lo que queremos analizar o lo que queremos calcular es qué cantidad mínima debemos de vender para no tener pérdidas. Por lo tanto, partiendo de esta igualdad, lo que queremos calcular es esta cantidad que llamamos con asterisco en el punto muerto, pero en este caso sería la cantidad 1, es decir, la cantidad vendida. Pues bien, vamos a desarrollar la fórmula del punto muerto, en la que, como sabemos, en este caso tenemos que la cantidad que vamos a vender por el precio de venta unitario, esto es lo que nos dará los ingresos totales, porque realmente la cantidad que no vendemos no nos genera ingresos. Y por el lado de los costes, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que los costes totales van a venir determinados por la suma de costes variables más costes fijos. Pero en este caso, esos costes variables serán en realidad la suma de la cantidad que vendemos por el coste variable unitario del producto más la cantidad que no vendemos por el coste variable unitario del producto, ya que, aunque no lo vendamos, sí ha generado esos costes variables unitarios, ¿no? Y luego le sumaríamos los costes fijos. Esta será la fórmula que vamos a desarrollar. Ahora bien, la cantidad sacando factor común, aquí tenemos a costes variables unitarios, nos quedaría por el lado de los costes, que sería la suma de Q1 más Q2 multiplicado por esos costes variables unitarios más los costes fijos. Ahora bien, lo que vamos a poner ahora es Q2 en relación a la cantidad total, es decir, la cantidad no vendida no me interesa, lo que me interesa es calcular esa cantidad vendida. Por lo tanto, esa Q2 en realidad, como sabemos, realmente es la cantidad total menos la cantidad vendida. Y es lo que introducimos en la fórmula, que nos quedaría de la siguiente forma. La cantidad de producto que vendemos por el precio variable unitario, el precio de venta unitario, perdón, sería igual a esa cantidad que vendemos más la cantidad que no vendemos. Pero la cantidad que no vendemos, como hemos dicho, es la cantidad total menos la cantidad vendida. Eso multiplicado por los costes variables unitarios más los costes fijos. Aquí vemos que esta Q1, esta cantidad vendida, con esta de aquí se me van y me quedaría la expresión solo la cantidad total por los costes variables unitarios más los costes fijos. De ahí que ya puedo despejar esta cantidad vendida fácilmente en la fórmula, que me quedaría de la siguiente forma. La cantidad que debemos de vender será igual a la cantidad total que producimos o que vendemos por el coste variable unitario más los costes fijos dividido entre el precio de venta unitario del producto. Pues bien, vamos a verlo esto con un ejemplo. Puede ser una librería, que es bastante habitual, en la cual tenemos el número de ejemplares, nos facilitan de la edición de un libro determinado, son 6.000 libros lo que vamos a hacer en la edición, los costes variables unitarios de cada libro son 18 euros unidad, el precio al que vamos a vender cada libro es de 28 euros la unidad y tenemos unos costes fijos de la edición de esos libros de 4.000 euros. Pues bien, partiendo de la fórmula que hemos desarrollado,
calcularíamos la cantidad Q1, que es la cantidad que debemos de vender para llegar a ese punto muerto o umbral de rentabilidad. Como hemos determinado antes, sería igual en el numerador la cantidad total, es decir, el total de la edición de los libros, por el coste variable unitario, le sumamos los costes fijos y dividimos entre el precio de venta unitario. En este caso, esa fórmula nos da 112.000 en el numerador, dividido por el precio de venta unitario de cada libro de 28. Esto nos da 4.000 libros, que son los que tendríamos que vender para no entrar en pérdidas. El mínimo de libros de esa edición para no entrar en pérdidas con esos datos. Vamos a comprobarlo con una cuenta de resultados. Aquí tenemos a la izquierda la cuenta de resultados en el caso de que vendiésemos todos los libros, todos los ejemplares, esos 6.000 libros, pues tendríamos estos ingresos, le restaríamos los costes variables, que serían los mismos libros, por ese coste variable unitario de 18, en este caso la proporción de costes variables 18 sobre 28 es de 64,30% aproximadamente, y nos daría un margen de contribución sobre los costes fijos de 60.000, que restándole a los costes fijos obtendríamos un beneficio de 56.000. Ahora bien, lo que nos planteamos en este ejemplo, como hemos dicho, sería calcular qué cantidad mínima de libros deberíamos de vender para no entrar en pérdidas, ya que, como sabemos, pues lógicamente muchas veces no se venden todos los libros que se hacen de una edición. Entonces tendríamos la cuenta de resultados con esos datos, calculamos esos libros que, como hemos visto antes, serían de 4.000. Y la cuenta de resultados, vamos a comprobar esa cuenta de resultados vendiendo solo 4.000 libros del total de la edición de 6.000 libros. Los ingresos, por tanto, serían 4.000 por el precio de venta unitario, porque realmente son 4.000 libros los que nos generan ingresos, pero en este caso los costes variables serían todos los libros, ya que hemos incurrido ya en ese coste al editar el libro, editar todos los libros. Por lo tanto, los costes variables serían los 6.000 ejemplares que hemos editado. Y en este caso vemos que la proporción de costes variables sobre los ingresos ya no sigue esta misma proporción anterior, sino que son más, son 96,5% aproximadamente. Esto nos daría un margen de contribución de 4.000 que, como vemos, pues cumple que si le restamos los costes fijos, el beneficio que obtendríamos en ese caso sería de 0. Es decir, la cantidad mínima en este caso que deberíamos de vender sobre los 6.000 ejemplares que hemos hecho o elaborado de la edición, pues sería un 66,70% aproximadamente los libros que deberíamos de vender, concretamente 4.000 sobre esa edición de 6.000, para cubrir todos los costes y no entrar en pérdidas. Pues bien, esto nos da una idea, una previsión bastante fiable de los libros o los productos en términos generales que debemos de vender para no entrar en pérdidas en el caso de que no vayamos a vender todo lo que estamos produciendo. Pues bien, este es el ejemplo que queríamos ver, espero que haya sido útil y espero verte en próximos supuestos, próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos, hasta pronto.